solitaria medianoche, pisando restos muertos del día anterior, rogando poner fin a la miseria eritrea, bajo la luna nueva atravesar el horror, rezar en silencio a un Dios ausente, frío cuchillo, el sucio dolor, aceptar la ruta campo de refugiados, esquivando sombras de Sudán, metálica AK-47 entre los ojos, 3.000 billetes verdes para poder pasar. Pongamos por caso que se llama Hebre, el nombre ficticio, su grito no. Ayúdennos o dispárennos, por favor. Ayúdennos o dispárennos. Mundo migrante. Dar luz a las injusticias y violaciones de derechos humanos que otros invisibilizan, para que nuestro planeta sea un lugar habitable para todos. En esta nueva entrega de Mundo Migrante, el drama migratorio está atravesado por un evento casi faraónico, el Mundial de Fútbol en Qatar, y el costo en vidas humanas de este evento financiero deportivo que se ha convertido en el paradigma del negocio del fútbol comandado por la Federación Internacional del Fútbol Asociado, la FIFA, y el Estado catarí. Detrás de la majestuosidad de los estadios y de la millonaria infraestructura generada a lo largo de estos 12 últimos años, se invisibiliza un drama de más de 6.500 trabajadores migrantes del sudeste asiático, de regiones como Sri Lanka, Bangladesh, la India, Pakistán o Filipinas, que han muerto por accidentes o por condiciones de trabajo inhumanas. Los testimonios a abordar y los conceptos volcados en este podcast muestran la otra cara del multimillonario negocio del fútbol y el trágico papel que ocupan en la desigual globalización capitalista los migrantes de las zonas más pobres del planeta. La luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no es de Neptuno. En un mundo que promueve la libre circulación de capitales y mercancías, crecen cada vez más las restricciones a la libre circulación de los seres humanos. Con la vereda que conduce hasta tu casa, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar te espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Como cada 4 años, la cita del fútbol mundial concentra la atención de un universo cada vez mayor de seres humanos. En un mundo profundamente desigual, el negocio del fútbol, el marketing y las comunicaciones globales tienen esta vez lugar en una sede paradigmática, el multimillonario Emirato de Qatar. Atravesado por el escándalo de la corrupción en la cúpula de la Federación del Fútbol Asociado, la FIFA, esa controvertida organización que al comienzo del 2010, con la excusa de extender el deporte rey a nuevos continentes, nos ha llevado a una exótica situación de un mundial de fútbol en un país sin historia futbolera, pero con los billones necesarios para tapar realidades y comprar voluntades. Pero de lo que al común de las audiencias futboleras poco se le informa es sobre los más de 30.000 migrantes que durante los últimos 10 años han trabajado en condiciones de extrema explotación mediante normas laborales inmezcladas, hacinados en barracones precarios como hábitat y con jornadas bajo un calor de más de 45 grados, con situaciones extremas, con un alto porcentaje de afecciones de salud por un contexto de trabajo inhumano, con el riesgo permanente a su deportación
de no satisfacer las exigencias empresariales. Estas exigencias empresariales que tienen a su favor un sistema de trabajo llamado kafala. La kafala es el sistema laboral que en Qatar y en otros países de Asia esclaviza a los trabajadores migrantes. Esta norma vincula legalmente a las personas migrantes con sus patrones, dejándolas completamente inermes. Desde que pisan el país, las empresas son propietarias de sus derechos. En árabe, kafala significa garantías. Da nombre a un sistema laboral que se extiende por Qatar y otros países de la península arábiga, todos ellos poco amigos de las garantías y de la libertad, y se llegó a vender como una especie de avance para que las personas migrantes pudiesen trabajar en estos territorios con una supuesta protección. Nada más lejos de la realidad. Lo único que garantiza es el abuso de poder reglamentado de las empresas y empresarios sobre las personas migrantes. En la última década y con el Mundial de Fútbol de FIFA, este sistema laboral semi-esclavo ha crecido de forma generalizada. En un régimen que lleva más de 50 años dominando las leyes de empleo en los países pérsicos, se aplica sobre todo cuando se requiere mano de obra barata, por no decir gratuita, y poco calificada para las actividades domésticas o para la construcción. El problema se agudiza precisamente durante los últimos 12 años por las obras del Mundial de Qatar, porque para levantar los estadios y la multitud de infraestructuras deportivas fue necesario mucha gente. Donde se buscó esta fuerza de trabajo se buscó en países cercanos con economías rotas y altos índices de pobreza. En Qatar, uno de los países más ricos del mundo, el 95% de los trabajadores son personas migrantes. Las personas migrantes llegan engañadas, creyendo que van a cobrar unos sueldos capaces de hacer girar el derrotero de sus vidas, y sueñan con una casa, con una escuela para sus hijas e hijos, y es lo que las agencias de contratación les dicen en sus países de origen, cuando exponen las ofertas. También les aseguran, además del contrato, una vivienda cómoda y aparte transporte, tanto para mujeres y hombres que están en situación de extrema vulnerabilidad, que sobreviven con muy poco. Es una seductora oportunidad y no son difíciles de convencer, y los empresarios juegan con esa verdadera fragilidad. El sistema de kafala vincula legalmente a los trabajadores con sus empresas o patrones. Es un sistema de patrocinio que mantiene atadas, sojuzgadas a las personas migrantes desde el momento en que aterrizan o en cualquier otro de los países que lo aplica. Sin este patrocinio no pueden entrar al país ni obtener los permisos de residencia. Son los propios trabajadores los que pagan los billetes de su traslado en avión y hacen frente a las altas comisiones de las agencias de contratación. Para sufragar estos costes, piden préstamos confiando en poder liquidarlos nada más comenzar a trabajar, pero el esquema nunca se cumple. Las personas migrantes quedan desde que llegan sometidas a las órdenes de sus jerarcas, viven bajo su yugo y no pueden negarse a trabajar aunque lo hagan explotadas y bajo condiciones extremas. No tienen días libres ni tampoco pueden pedirlos. Se les confisca el pasaporte para dejarlas aisladas, porque sin documentación no pueden cambiar de trabajo ni salir del país. Además, si intenta protestar o faltan a sus puestos, llegan amenazas de avisos policiales. Y por si no fuera suficiente, tampoco cobran lo pactado. Son esclavos en pleno siglo XXI y aquí no pasa nada. Las habitaciones que comparten los trabajadores migrantes son pequeñas, sucias y con apenas una cama. Las condiciones en las que viven son también inhumanas. En el año 2018, Qatar se comprometió a acabar con el régimen del sistema laboral de la kafala. Las denuncias de los colectivos y organizaciones humanitarias parecían recoger sus frutos cuando en el 2020 se aprobaban las leyes para suavizar este modelo de esclavitud. Concretamente, se suprimían las restricciones que impedían a las personas migrantes cambiar de trabajo o abandonar el país sin el permiso de sus patrones. También se regulaba el horario laboral de las trabajadoras domésticas y se garantizaba un salario mínimo en todo el territorio del Emirato Árabe. Sin embargo, no se reconocía el derecho de las personas migrantes a afiliarse en sindicatos. El incumplimiento de las reformas pactadas hace que la explotación siga vigente.
4 años después del compromiso, la kafala sigue rigiéndose en el suelo catarí, aunque las organizaciones internacionales como la OIT aseguran que los avances han supuesto un paso histórico. Mientras tanto, Amnistía Internacional y Human Rights Watch ratifican la continuidad de los abusos sobre la población extranjera y los empresarios siguen teniendo un sinfín de facilidades para utilizar de forma desmedida su poder. Además, en la práctica, las personas migrantes se enfrentan a muchos obstáculos cuando quieren cambiar de trabajo o abandonar el país. Si buscan otro empleo, quedan automáticamente señaladas y las represalias de los nuevos jefes pueden ser mucho mayores. El incumplimiento de las reformas acordadas hace que siga predominando la explotación y que los jerarcas sigan teniendo una gran capacidad de control sobre sus trabajadores. El sistema de la kafala explota a personas migrantes en los sectores de la construcción y el petróleo, pero hay un tercer oficio en el que las mujeres se destacan como las víctimas más perjudicadas del régimen: las labores domésticas. Según Amnistía Internacional, trabajan más de 18 horas al día, viven con sus empleadores y pueden pasar hasta 1 año sin salir de sus casas, completamente aisladas, sin teléfono móvil y sin días libres. Además, sufren agresiones de todo tipo. Si las mujeres cataríes viven privadas de la libertad y de derechos, las mujeres migrantes lo hacen en el más absoluto olvido, sin respeto, sin protección, sin kafalas. Las mujeres migrantes en los países pérsicos no son absolutamente nadie. En síntesis, el Mundial de Qatar no es más que la muestra exacerbada de la condición de migrantes en esta desigual globalización capitalista. لما يتما سجدت يا والنا تنجرك لنا ولا سهانة تنفع آيت ما بالمهدن إرضا غندادتنا تنجرك لنا ولا سهان غتنفع أيوة هاد يا يتما سجدت يا والنا سنسدي كوبابين يضيك لنا ربنا أيوة هاد يا يتما سجدت يا والنا الزهرة تقال وان ينقلس سنين ما روانا أيوة هاد يا يتما سجدت يا والنا ذيكو تنجرك لنا ولا سهان غتنفع
انساتي كبابين دغيك لنا منا أيوة هات يا يتما سجدت يا والنا أيوة هات يا يتما سجدت يا والنا أيوة هات يا يتما سجدت يا والنا. Que mi sangre está muy bien dentro de mi cuerpo, ojos que tienen miedo y hay continentes en silencio, violador que sales y derrumbas, impotencia que a mis pies tropiezas, ojos que tienen miedo y hay continentes en silencio. La historia de la humanidad es la historia de las migraciones y la movilidad poblacional. Un mundo igualitario es nuestro norte. En plena globalización económica financiera, la vida en el mundo contemporáneo se ve atravesada por un leitmotiv, la lógica de la acumulación de capital como de lugar. En esta dinámica, el más popular de los deportes no es la excepción, y la decisión por parte de la Federación Internacional del Fútbol Asociado, la FIFA, en el año 2010, eligiendo como sede del Mundial del 2022 al pequeño Emirato de Qatar, es un ejemplo claro de esta afirmación. Lo más grave, además del entramado de corrupción en la asociación que rige los destinos del negocio del fútbol mundial, la FIFA y sus enriquecidos jerarcas, es en esta oportunidad que ha sido el costo de vidas humanas de migrantes venidos de la India, de Nepal, de Bangladesh, de Sri Lanka o Pakistán, que han sido invisibilizados tanto por el gobierno catarí como por la mismísima FIFA. Para poder conversar sobre esta grave situación invisibilizada, donde nuevamente son las principales víctimas de ese universo cada vez más amplio de seres humanos que deben arriesgar su vida para poder garantizar su precaria subsistencia. Estamos justamente comunicados con el ex embajador del Estado español en Jordania y ex eurodiputado del Estado español por el PSOE, Emilio Menéndez del Valle, quien en el mes de noviembre ha publicado una nota titulada "El Mundial de Fútbol nunca debió tener lugar en Qatar". Buenas tardes, Emilio. Un gusto tenerlo nuevamente en nuestro programa. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Bien, Emilio, ¿qué caracterización podría hacer del Estado catarí? Bueno, mire, por cierto, dado que estamos hablando de fútbol, antes de nada, y dado que me estoy dirigiendo a los argentinos, quiero decirles que lamento profundamente que Arabia Saudí haya ganado en fútbol a Argentina. Solamente en fútbol, en otras muchas cosas no. Pero bueno, dicho esto, perdone, tengo un poco de alergia y por eso me notarán que carraspeo de vez en cuando. Pues quería decir, mire, Qatar es un estado, usted lo ha dicho al principio, bueno, muy rico, efectivamente, pequeño, insignificante, sin ánimo de ofender en el ámbito del fútbol, y por eso la decisión que usted ha mencionado de 2010 pues fue verdaderamente sorprendente. Características sociopolíticas del Emirato, bueno, pues eso, Emirato con un jeque, con poderes absolutos y con absoluta también falta de libertades públicas, con castigos que no son de esta época, si es que este tipo de castigos pudieron ser tolerados en alguna época. En fin, no hay, como saben ustedes también, no hay libertad de expresión, no hay libertad sindical, en fin, todas las circunstancias que hacen posible que un Estado como este, pues con mucho dinero, haya podido llevar a cabo las prácticas corruptas que usted ha mencionado al principio y que ahora estamos contemplando. Cierto, hablando de estas características, y como yo creo que al menos en 2010 la FIFA o determinados elementos, o al menos el comité ejecutivo de la FIFA, se le puede calificar también de corrupto o de corrompido, quiero recordar que efectivamente el secretario general de entonces, hablo de 2010, de la FIFA, un señor llamado Jerome Wackler, dijo nada más y nada menos
menos imagínense qué tipo de cinismo, que la FIFA pretendía o le gustaba a veces, en ocasiones decía, tratar no con democracias, sino con regímenes autoritarios. Son palabras textuales, porque, decía este hombre, era más fácil conseguir, y ponía el ejemplo de un señor como Putin, lo que la FIFA pretendía, en este caso, pues la obtención de un campeonato. Así que imagínese la catadura moral de estos personajes, al menos, ya digo, del Comité Ejecutivo de la FIFA en 2010. No, realmente es todo un símbolo. Una de las afirmaciones que destaca en su nota del 17 de noviembre, Emilio, es sobre la situación laboral y el hábitat de unos 30.000 migrantes de la India, de Bangladesh, de Filipinas, pero sobre todo del Nepal, que fueron los que durante algo más de una década han hecho posible este mundial, trabajando y malviviendo en condiciones infrahumanas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues efectivamente, tiene usted toda la razón. Desde luego las condiciones inhumanas. Estamos hablando de unos 30.000 inmigrantes de estos países que usted ha citado en la introducción y que carecían absolutamente de derecho alguno. Vamos, tal es así que, por ejemplo, todo esto ha sido documentado por la prensa internacional, no me lo estoy inventando, de la prensa internacional y las organizaciones de apoyo a los derechos humanos, desde Amnistía Internacional, Human Rights Watch, etcétera. Bueno, pues está constatado que los abusos a estos inmigrantes abuso de tipo laboral han sido propios de la esclavitud prácticamente. Amnistía, por ejemplo, citaba hace un par de años ya a centenares de inmigrantes de los que han trabajado haciendo los estadios que ahora se están pisando, pues por ejemplo forzados, obligados, con coaccionados a renunciar a reclamaciones judiciales en Qatar cuando se les dejaba de pagar los salarios. Estas personas, si protestaban, eran automáticamente expulsadas del país. Agobiante la situación, porque fíjense que diría que muchos de estos inmigrantes que han construido todas esas infraestructuras, estadios, carreteras, etcétera, bueno, muchos de ellos pues tuvieron que pedir en sus países de origen, préstamos para poder viajar a Qatar y trabajar en lo que luego resultaría una explotación. Yo cito en esa nota que usted ha amablemente destacado el caso de Jivan, que es un nepalí joven que tuvo que pedir un préstamo de $1.500 a un interés, imagínese, del 36% para poder viajar a Qatar, donde él trabajó, pero claro, por protestar duró solamente 6 meses. Tuvo que retornar a Nepal y naturalmente hay que imaginar la situación que este señor y su familia pueden estar soportando en este momento para devolver al 36% un préstamo de $1.500. Es lo que se me ocurre, querido amigo, decir en estos momentos sobre el tema. Bien, se podría decir que esta precaria situación, que es casi endémica, llegó a agravarse con la gran tarea asumida de hacer prácticamente ciudades, redes de metro, infraestructura y varios estadios de fútbol para esto. O sea que la mano de obra esclava fue fundamental o se habrá incrementado en estos últimos 10 años. Efectivamente, sí, han hecho, ya digo, son cifras que ha dado la prensa internacional, en concreto el británico Guardian, hablaba de esas 30.000 inmigrantes y es además el periódico que ha estimado que, digamos, lo hacía en febrero de 2021, que ya en febrero del 2021 unos 6.500 inmigrantes habían muerto desde 2010. Imagínense ustedes la situación. Quiero aprovechar, si me permite, para hacer una denuncia clara del cinismo, de la hipocresía, de la demagogia de dirigentes concretos de la FIFA de aquel año 2010 y demagogia, hipocresía y cinismo en concreto del señor Gianni Infantini, que como saben ustedes es el actual presidente de la FIFA. Claro, que el señor, por ejemplo, Sepp Blatter, que era el presidente de la FIFA en 2010, dijera cuando la gente, los medios de comunicación y de muchas personas se asombraban sin saber el tema de la corrupción, de que se había decidido dar el Mundial de este año a Qatar, esta es una
señor Blatter textualmente dijo literalmente: mire, tomamos la decisión de Qatar para llevar el campeonato a nuevas tierras para promocionar el fútbol. ¿Creen ustedes que esto es una expresión de seriedad? Bueno, es una mala broma. O Infantini ahora, que dice cuando se recuerda esto que estamos recordando, los cientos de miles de personas que han querido, dice él, ofrecer sus servicios en el extranjero para lograr un futuro mejor. Ha dicho esto Infantini. Y además añade, y des en cuenta, los europeos los rechazan y Qatar les ofrece esta oportunidad. ¿Qué oportunidad es obtener la presencia de 30.000 inmigrantes para construir en situación de esclavitud, de los cuales 6.500 aproximadamente han muerto? Y ya para terminar esta frase que estoy intentando transmitir, termino diciendo que un señor llamado Nasser Al-Khater, que es el director ejecutivo del actual torneo qatarí, dice que Qatar es un país tolerante, un país acogedor. Imagínense ustedes. Sí, porque aparte de todo esto, también es cierto que existen por distintas decisiones de tipo religioso también, o prácticamente integristas, persecuciones a las cuestiones ligadas a la definición sexual, a las mujeres ni hablar. Claro. Prácticamente no se ven mujeres en los estadios. Y en relación a eso, ¿ha intentado modificar en algo o flexibilizar las cosas por este lapso de tiempo? O en realidad cree que puede llegar a haber grandes inconvenientes a ese nivel. Yo creo que a estas alturas ya no es fácil el que pueda haber progresos en este sentido. La prensa está, digamos, informando, pues eso de malos tratos. Me refiero a los aficionados extranjeros que llegan, ¿no? Pues eso, en la entrada, si llevan un brazalete de tal categoría, pues impiden la entrada. Los tratan de forma humillante a muchos, no digo miles, pero desde luego a bastantes aficionados. Y esto que dice usted sobre la legislación, por ejemplo, mire, el tema de la legislación, sabe que está prohibido en Qatar, como en otros Emiratos del Golfo, la homosexualidad está prohibida. Bueno, todavía el señor Infantini se ha permitido decir el otro día, dice, sí, claro, reconozco que Qatar prohíbe la homosexualidad. Pero claro, zanja el tema con así, sí, es verdad, existe, como en muchos otros países. No es serio, ¿no? A mí me parece que tenemos una representación del fútbol francamente amoral, por decirlo de una manera. Por último, ¿cree usted, Emilio, que en realidad no ha podido darse un boicot efectivo porque ha corrido mucho dinero de la FIFA y de distintas corporaciones para hacer el Mundial porque en realidad cualquiera que pinta canas se acuerda desde el Mundial del 66 en adelante cómo fueron transformándose los mundiales de fútbol en algo que es un negocio impepinable, como dicen ustedes. Sí, efectivamente, concuerdo del todo, ¿no? Es una vergüenza, ¿no? Es una amoralidad, ciertamente se ha pasado del deporte al deporte negociado, permítame la broma, ¿no? Negociado en el sentido de hacer negocios, sí, tal cual, ¿no? Y fíjese otro detalle, ¿no? De esto que estamos mencionando, la mala praxis de la FIFA, ¿no? Que llevó, ya digo, en 2010, bueno, pues a esa la colusión que hubo entre Qatar y Rusia. Recordaron ustedes que Rusia obtuvo los campeonatos de 2018. Bueno, exacto. Pues claramente se pusieron de acuerdo, ¿no? Los cataríes y los rusos con Putin. Putin estaba convencido de que los mundiales eran una fuente de prestigio, ¿no? Para Rusia, ¿no? Y claramente entró en la jugada, ¿no? Y es conocido que Qatar invirtió
miles de millones de dólares en la prospección de petróleo en la península rusa de Yamal, que está al norte de Rusia, con esperanzas de obtener petróleo. Pero en fin, concluyendo con su propia frase, sí, el fútbol es un mal negocio en el sentido de que ya no es el deporte que antaño era. Muchísimas gracias, doctor, un fuerte abrazo y será hasta otra oportunidad. Y que nos encontremos en la final, aunque creo que lamentablemente vamos a tener que encontrarnos en los cuartos, pero ya es bueno encontrarnos en esa fase. Sería una maravilla, efectivamente. Un fuerte abrazo, Emilio. Un placer. Gracias, hasta siempre. Chao, adiós. Bueno, nos hemos comunicado justamente con el ex embajador y aparte eurodiputado español Emilio Meléndez del Valle. Mi niñito duerme, que ese avión que ves pasar hay juguetes y abrigo para Irak. Esas luces que cayeron anuncian la Navidad. No te asustes que el estruendo pasará. Ante los efectos nocivos del modelo de acumulación del mundo desarrollado sobre los países periféricos de África, América Latina y Asia, repensemos el mundo del futuro. মাইশা ভাষা পানি রে আশা মাইশা ভাষা পানি রে কোবালি বাতাসে বাদাম দেখা চায়া থাকি আমার নিকেও আসে রে বাদাম দেখা চায়া থাকি আমার নিকেও আসে রে আশা মাইশা ভাষা পানি রে যেদিন হতে নয়া পানি আইলো বাড়ির ঘাটে সখিরে আইলো বাড়ির ঘাটে অভাগিনী মনে কত শত কথা উঠে রে অভাগিনী মনে কত শত কথা উঠে রে আশা মাইশা ভাষা পানি রে গাঙ্গে দিয়া যাই রে কত নাইনা
পয়সা ভাষা পানি রে। কত লোকে যাহিরে নায় এ নাই আষাঢ় মাসে Lleva su familia, eso es bastante, dice el inmigrante. Desentrañar las causas de las migraciones forzadas y modificarlas es apostar a un mundo más justo. Y bien amigos, en la 10ª entrega de Mundo Migrante, en su segunda temporada, en medio de la genuina pasión futbolera y el negocio multimillonario que atravesó la vida cotidiana del habitante del planeta en esta suerte de espectáculo global, intentamos no pasar por alto el costo en vidas humanas de miles de migrantes que han sido perversamente invisibilizados por los dueños de un negocio multimillonario que demuestra no tener límites. De esta forma nos despedimos hasta fines del mes de enero con el inicio de la tercera temporada de Un Mundo Migrante. Amacatren la bestia, 8 meses de embarazo, marido asesinado, nada que perder, volverse invisible a los ojos de la migra, espina, llaga roja supurando los pies, rezar en silencio a un Dios ausente, a pura contracciones el sucio dolor, repasar en el cuaderno una dirección en Houston, Honduras te odio, volver nunca más, maldiciendo que reviente el coyote, mala entraña, aguántate hijo mío hasta poder llegar, pongamos por caso que se llama María, su nombre es ficticio, las lágrimas no, ayúdenos o dispárenos, por favor, ayúdenos o dispárenos, ayúdenos o dispárenos, por favor. Todos los meses, Mundo Migrante te abre una puerta global que te motiva a transformar la realidad, donde los reportajes a protagonistas y especialistas comprometidos en la defensa de los derechos humanos de los desplazados por conflictos, perseguidos por razones políticas, religiosas, étnicas y sexuales, permitan denunciar lo que se invisibiliza en los grandes medios, donde podamos reflexionar sobre la destrucción de los ecosistemas y sus efectos en las migraciones forzadas por cuestiones climáticas y medioambientales.